Enseguidita, la otra corrupción también, la que se intenta tapar las causas que salpican al actual gobierno y a Cambiemos. Pero recién lo adelantábamos porque acá mostramos toda la realidad, de un lado y del otro, aunque les moleste a algunos muchachos, pero esto es hacer periodismo, ¿eh? Recién lo adelantaba Vanessa Petrillo desde tribunales. José López, quien fue nombrado por el arrepentido Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Recordemos que José López ocupaba en el esquema del Ministerio de Planificación la Secretaría de Obra Pública. Justamente, él era el que manejaba mucho tema de la obra pública, la relación con muchas provincias, la relación con intendentes y la relación con los empresarios. Por eso siempre se dudó, uno se preguntaba de dónde eran los 9 millones de dólares que, activado, se dice, se comenta, esa noche por algún servicio de inteligencia, lo asustan a López, sale disparado, intenta llevarlo al convento de las monjas y ahí lo agarran con las manos en la masa. Muchos suponen que esa plata justamente era de empresarios ligados a la obra pública. Ahora se está llevando el juicio oral y público, como explicaba recién Darío, sobre el presunto enriquecimiento ilícito, donde López no solo mintió, sino que no habló. Dijo que era plata de la política, pero no quiso dar nombres, porque dijo que corría riesgo su vida y la de su familia. Pero ahora, hoy, se presentó y quedó como imputado colaborador. Reiteramos porque lo nombró en la confesión Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Qué significa, Darío, ser imputado colaborador en la causa? Importante lo que dijiste, la confesión de Carlos Wagner. Y en realidad no es una confesión. Confesión sería si vos confesás para que después, en vez de darte 10 años, te den 8, por ejemplo. Pero si te arrepentís, tenés que probar también lo que decís y corroborar todo lo que está diciendo con otro elemento de prueba. Bueno, esto de imputado colaborador, de acuerdo a la ley del arrepentido, recordamos que es algo muy nuevo. Diríamos que es el primer caso fuerte, de mucha repercusión, donde la ley se está aplicando, así que tanto Bonadío como Stornelli están haciendo los primeros garabatos. Y la están haciendo con alguna dirección, tendiente a atraer gente, porque otro lo nombró en alguna circunstancia vinculada indirectamente a lo del cuaderno, y ahí armar una posibilidad de que dé un dato más y zafar. Pero, ¿López de qué va a zafar? Está detenido, lo van a condenar, ya tiene una condena por el tema de las armas que tenía esa noche, el tema de enriquecimiento ilícito está casi infraganti delito, tiene otras causas vinculadas a Odebrecht, por ejemplo, y en esta causa lo van a condenar, si él ya se arrepintió de algo. Por eso habrá que ver cuál fue el motivo, qué le dijeron, qué le prometieron, porque no es que declaró y se va a su casa. Él sí que no se va a ir a su casa y por mucho tiempo, porque va a ser condenado. Entonces, todavía no se sabe y habrá que ver a quién denunció, a otros funcionarios o a otros empresarios. ¿Dijo de quién era la plata? Bueno, eso esperamos, eso queremos saber todos los argentinos, de quién era la plata, los 9 millones de dólares, eso es importante saberlo. Pero además hoy declaró el financista José Clarence que porque ahora Bonadío tiene que encontrar el dinero, tiene que encontrar las evidencias, tiene que encontrar las pruebas. Hasta ahora hemos visto que hay muchas contradicciones, aunque no les guste, hay muchas contradicciones. Hay algunos empresarios que dijeron era plata para la campaña, otros dijeron eran para obtener beneficios de la obra pública. Empresarios que siempre han participado de la obra pública en la República Argentina, que no son ningunos ángeles ni santos. Hay muchas contradicciones, hay uno de Goycochea, lo mostrábamos, que él mismo se contradijo, el 3 de agosto declaró una cosa, ayer fue y declaró otra en tribunales, es de Goycochea versus de Goycochea, va a tener que hacer un careo de Goycochea versus de Goycochea, a ver cuándo dijo la verdad y cuándo mintió, pero en esa situación hay varios.
Pero hoy rompió el silencio por primera vez sobre este tema la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a propósito de lo que mucho se dio a conocer hoy, que le habrían pagado $600.000 por la firma de un decreto para extender los plazos en la hidrovía. Bajo el título, la carta de la expresidenta sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida. Y dice Cristina Fernández en esta carta: he decidido no hacer comentarios sobre remiseros arrepentidos que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre exfuncionarios de cuarta línea, también arrepentidos, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio. Sin embargo, como expresidenta de la Nación, tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero, nuevo arrepentido, que según títulos Catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial. Mi intervención como presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto anteriormente a su firma por la UNIREN, que es un órgano de controlador del Estado, con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, sin cuya aprobación no hubiera habido decreto. Hoy, en un verdadero menú de arrepentidos a la carta, el señor Gabriel Romero dice haber pagado dinero para la firma de ese decreto, que, finalizado todo el proceso explicado previamente, era para mí obligatorio firmar. En todo caso, sería muy interesante que el señor Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos. Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la nación. El evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido, llevado a cabo por Bonadío y Stornelli, es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que de esta manera rompió hoy el silencio sobre la causa de los cuadernos. Muy bien, nos vamos a la provincia de Chaco. Estamos en comunicación con el fiscal federal Patricio Sabadini sobre esta causa, que también es importante, que está conmocionando. No vaya a ser cosa que, como alguno dijo, no nos interese lo que pasa en alguna provincia. Está conmocionando a la provincia de Chaco. Fiscal, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches a todos. ¿En qué año comienza a hacer esta investigación que hoy tiene a este intendente de Villa Bermejito y a su secretario municipal y a otros en la mira de la justicia? Sí, primero hay que aclarar que esta es una denuncia que se efectúa en el año 2016. El doctor Dugaldo Ferreira, fiscal de investigaciones administrativas adjunto, efectúa una investigación sobre presuntas irregularidades en la construcción de viviendas, ¿no?, con fondos nacionales. El hecho también obedece a una denuncia a una ex diputada por Cambiemos, Ana Canata,
la doctora Ana Canata, quien, bueno, también incorpora pruebas. Bueno, mediante un informe técnico se llega a advertir el faltante de una suma de dinero preponderante en un margen temporal entre el 2011 y el 2016, en el cual de 1.000 millones de pesos, o sea, de la construcción de 2.500 viviendas se pagaron para ser construidas, entre ellos para pueblos originarios, solamente se han construido el 22%, ¿no? Una suma... Claro, estamos hablando, fiscal, de una de las zonas más pobres de Chaco, ¿no? Donde veíamos recién un festival de autos de alta gama que tampoco han podido justificar y que está siendo motivo de un presunto enriquecimiento ilícito, ¿no? Sí, en virtud de esa investigación se hace una denuncia a la Fiscalía Federal, el cual, bueno, almidonada a su vez a través de sendos testimonios, se presentó el requerimiento entre sendos delitos por lavado de dinero, ¿no? Y bueno, el producto de los allanamientos que se solicitaron en su momento a la jueza de la causa, bueno, contamos con esto. En realidad es el 40% de los automóviles que se pidió secuestrar. Todavía no se encuentran los automóviles. Todo. Y un número considerable, ¿no? Y al de autos que no intendente se han se le hallado. encontró 3 millones de pesos. Sí, se le encontró 1 millón de pesos en la caja fuerte y 2 millones de pesos en el cierre raso de una propiedad, o sea, de un supermercado que lo alquila, pero por las condiciones en que estaba acondicionado ese dinero, nosotros sospechamos que era del intendente, ¿no? Ajá. Y el intendente en este momento, usted ha requerido que sea detenido, ¿no? Sí, la causa se halla bajo secreto sumario. Estos datos yo los doy porque son datos ya conocidos previo a que se resuelva esta cuestión, ¿no? Hay un pedido de detención, el cual el juez está evaluando. Hay que tener en cuenta también que el juez que está en este momento está subrogando a la doctora Nirenberg, que es la titular del juzgado, que se halla por unos días de licencia, y también pesa sobre él 3 juzgados más que está subrogando, ¿no? Es una realidad, la verdad, que muy triste, que espero que se actualice, que se resuelva pronto la situación judicial acá con las vacantes, ¿no? Claro, entonces porque hay que eso ser prudente. entorpece la investigación, supongo, ¿no? Sí, involuntariamente, ¿no? Por eso quiero destacar esta complejidad. Aparte es una causa que tiene mucho papel, el juez tiene el derecho también de actualizarse, ¿no? Entonces tenemos que ser prudentes con la respuesta o con todavía la no respuesta del juez. Ahora, ¿sabe qué? Lo que nos conmociona, porque yo digo, fiscal, le agradezco que podamos hablar, la corrupción es mala, del color político que sea, de donde sea, es mala, y esto indigna mucho, porque estamos hablando de una de las zonas más pobres de Chaco. Bermejito, usted mismo lo decía hoy, es una zona de población altamente aborigen, está en las puertas del impenetrable, y este nivel de ostentación, de autos de última gama, de dinero, realmente es una cachetada a todos, ¿no? Sí, usted bien lo dijo, o sea, el contraste, sobre todo con la población que habita en el pueblo, estamos hablando de una población que no supera los 20.000 habitantes, lo cual un gran número se halla por un índice de indigencia y de pobreza extrema, ¿no? Y la mayoría de ellos, de este número, vinculado con pueblos originarios, hay varias etnias que conviven allí. Entonces, bueno, el contraste es muy fuerte, sobre todo por el nivel de ostentación y de opulencia que nosotros advertimos, sobre todo en el dinero que se ha movido, sobre todo el dinero que se ha movido, ¿no? ¿Y de cuánto es el dinero que se ha movido, calcula usted? Bueno, el fiscal de investigaciones administrativas, que eso después nosotros tenemos que contrastarlo, ¿no? No deja ser un informe administrativo, que darle marco jurídico, judicial sobre todo. Se menciona de un número de 1.000 millones de pesos que se habrían abonado entre el 2011 y el 2016 para la construcción de viviendas, ¿no? Nosotros estamos abordando la respuesta de la Secretaría de Viviendas respectiva para ver si se hicieron las auditorías respectivas, ¿no? Y no solamente eso, si nosotros constatamos que se hicieron las auditorías respectivas, nosotros vamos a ir a constatar, a ver si las auditorías están bien hechas, ¿no? Claro, está bien. Doctor, usted también, si mal no recuerdo, fue el fiscal del caso de la diputada nacional Aida Ayala. Sí. ¿Y cómo se siente usted, porque ustedes pidieron la prisión preventiva para la diputada nacional Aida Ayala, ¿no? Sí,
Actualmente la causa está en la Cámara de Apelaciones porque bueno, pesa sobre la misma un auto de procesamiento con prisión preventiva. Y bueno, en este momento se está discutiendo en la Cámara de Apelaciones este procesamiento, sin perjuicio que hubo hace unos días, hace unas semanas, un fallo de la Cámara de Casación donde revierte esa exhibición de prisión otorgada por la Cámara de Apelaciones local, ¿no? Entonces, pero aún así que hay que estar atento a lo que resuelve la Cámara de Apelaciones local en cuanto al procesamiento con prisión preventiva, porque en base a ello nosotros, como Ministerio Público, tomaremos alguna medida, claro, pedir un nuevo desafuero. ¿Cómo toma que la Cámara de Diputados no haya otorgado ese desafuero cuando sí lo otorgaron para otros casos, para otros diputados? ¿Ustedes lo ven como, porque como es una diputada que pertenece al color político, al oficialismo, sienten que hubo algún tipo de protección? Las valoraciones políticas, con todo respeto, le voy a solicitar que me exima porque nosotros hacemos un trabajo técnico. Si nosotros, y sobre todo no queremos introducirnos en las reglas de la política, ¿no? Porque si no, eso claro, podría llegar a afectar nuestra investigación, ¿no? Está bien, está perfecto. Bueno, ahora ¿qué queda de esta causa del intendente? Digamos, la municipalidad fue intervenida políticamente, no le corresponde a usted, pero digo, para información, fue intervenida. Digo, ¿en qué situación está el intendente? ¿Está a disposición de la justicia? ¿Está prófugo? ¿Cómo está la situación del intendente de Villa Bermejito? No, tanto y en cuanto no se ordene la detención y en base a ello no se lo pueda hallar, ahí solicitaremos una eventual captura, ¿no? Por el momento estamos aguardando la respuesta del juez. En las próximas horas retoma sus funciones la doctora Niren Perger, lo cual, bueno, eso también podría llegar a replantear algún tipo de decisión, ¿no? Es otro magistrado. Y en base a ello, bueno, ver qué medidas tomar. Todavía la causa tiene ese secreto de sumario, ¿no? Bueno, fiscal, le agradezco esta comunicación y que nos informe sobre este caso que, bueno, ha conmocionado ya a la provincia de Chaco. Muchas gracias, porque es dinero. Por favor, gracias. Muchas gracias. Bueno, el fiscal Patricio Sabadini, que era el mismo fiscal, lo comentaba, que hizo toda la investigación sobre la diputada nacional Aida Ayala. Muy bien, vamos a hacer un repaso también de lo económico. Recién lo comentaba Fernando Alonso, el dólar que no ha detenido, fue el tema de la semana, Fernando, y las expectativas para la semana próxima en materia económica. Mira, Gustavo, la semana que viene el Ministerio de Hacienda va a licitar va a hacer una nueva oferta de letes en dólares y en pesos convertibles a dólares para intentar atraer a todos los que quieren dolarizarse y que no vayan directamente al billete. La nueva bomba que estamos activando o que está activando el gobierno está desactivando las LEVAC y generando la de las letes. Hoy se conoció el resultado fiscal, Gustavo. Y es muy llamativo porque está en el gobierno festejando los resultados porque lograron reducir el déficit fiscal. Y cuando uno ve lo que pasó, lo único que se nota es que han recortado todos los gastos, han frenado todas las transferencias a provincia, han frenado las transferencias a las empresas públicas, salvo los subsidios a la energía. Eso creció 38% el mes pasado. Subsidios a la energía, y eso lo que implica es más dinero para todas las distribuidoras y las generadoras de electricidad, que sabemos quién son los dueños y dónde está el negocio, ¿no? Es el único rubro beneficiado en el gasto público, las empresas de energía. Vamos a ver hoy un tuit que advierte Miguel Fernández Pastor, que usted sabe está siguiendo todo el tema de los jubilados, que ha anticipado todo lo que el gobierno hizo en contra de los jubilados. Y hoy, atención con esto que advierte Miguel Fernández Pastor en Twitter. Dice, parecía increíble que fueran tan salvajes, pero son peor de lo que uno creía. No solo le prestaron dinero a beneficiarios de la Seguridad Social a tasas usurarias, sino que ya sacaron una resolución para reglamentar cómo pedirle la quiebra a los que no puedan pagarlas. ¿A qué se refiere, Fernando, esto? Gustavo, durante la campaña electoral del 2017 el gobierno entregó muchos créditos a Argenta. Eran unos créditos que intentaban estimular el consumo y generar una sensación de riqueza en plena campaña electoral. Ahora, hubo muchos que advirtieron que las familias no iban a poder hacer frente
al pago de las cuotas de estos créditos, porque eran a tasas muy elevadas, una tasa que duplica la actualización que tuvieron todos los ingresos. Estos créditos son para los jubilados, para los pensionados y para todos los planes sociales. Todos ellos se actualizan por una fórmula que refleja la mitad de aumento que la tasa que les están cobrando. Entonces hay muchas familias que no los pueden pagar y empiezan a dejar de pagar las cuotas. El gobierno está muy preocupado por recuperar esa plata. Quiere que los que tomaron un crédito lo paguen. Y para eso armó todo este manual de instrucciones de cómo se le pide la quiebra a una familia que no pudo devolver el crédito que se supone es un crédito social, es un crédito que se ha entregado. Pero que lo van a obligar a quebrar si no pueden devolver, es tremendo. Les van a incautar o les van a confiscar todos los ingresos hasta es poder decir, lo pagar. utilizaron electoralmente y ahora chau. Y ahora chau. Con un agravante, que te pague Dios. Han creado un veraz del ANSES donde van a estar todas estas familias que no pudieron pagar. Y una vez que recupere el ANSES todos esos fondos, los va a tener un año sin poder darle créditos porque van a estar en sanción. Muy bien. Un año más sin recibir beneficios. Hoy el presidente Macri en Jujuy habló sobre la pobreza. Sí, lamentablemente, con esta devaluación que tuvimos, trajo un rebote en inflación y la inflación es el mayor generador de pobreza. Con lo cual, lamentablemente, vamos a ver que parte de lo que habíamos conquistado como reducción de pobreza lo vamos a perder. Bueno, el propio presidente admitiendo hoy, lejos quedó ya la promesa de pobreza cero, y el propio presidente hablando un poco distante de la devaluación, como que si no lo hubiera accionado su propio gobierno a esta devaluación creciente, que entre otras cuestiones va a llevar, según la UCA, al 32% la pobreza en la Argentina. Muy bien, nos metemos con todos los temas de la actualidad, también con la economía. Tenemos un panel muy interesante esta noche. Está Claudio Lozano. Muchos años, Claudio, gracias por estar esta noche. ¿Te sorprende lo de los empresarios que ahora se arrepienten? Dicen, nos presionaron, no sabíamos de qué estábamos hablando. El fenómeno de la cartelización de la obra pública y el tema de grupos empresarios que han crecido a costilla de los recursos públicos vía sobreprecios como mecanismo clave de su acumulación es una cuestión vieja e histórica. Empresarios que en realidad hoy hablan de que aportan a la campaña electoral y en donde, más allá de que esto puedan haberlo hecho, lo cierto es que también sobornan funcionarios para poder mantener el monopolio de determinado mercado, para acceder a determinado tipo de obras, etcétera, etcétera. Esto, digamos, recorre la Argentina desde la dictadura para acá. En la dictadura, en realidad, la patria contratista nace fundamentalmente allí. Uno de los paradigmas de ese tipo de desarrollo es el propio Grupo Macri, claro. Y ciertamente es uno de los aspectos que uno puede colocar por detrás de lo que se suele mencionar como corrupción. Así que de angelitos no tienen nada. Sí me parece que es bueno destacar que desde, yo diría, desde comienzos de este año, como resultado de la política irracional de endeudamiento del gobierno argentino, hay una ofensiva del capital financiero en la Argentina muy importante, y esa ofensiva tiene también entre sus objetivos el tema de desplazar a los grupos locales del sistema de contrato de la obra pública y abrirle la puerta a las empresas transnacionales. Todos los acuerdos transnacionales que hay dando vuelta, desde Unión Europea a Mercosur, el acuerdo transpacífico, el que uno quiera tomar, los tratados bilaterales de inversión y demás, todos incorporan el debate del acceso o la incorporación de las empresas transnacionales a la obra pública. Esto es lo que está por detrás de este tipo de ofensiva, más allá de la responsabilidad que, por cierto, tienen estos grupos empresarios, y que tiene que ver con que estos empresarios, obviamente, en el marco de el modo en que han quedado ubicados, en muchos casos ya van a tener que tener, digamos, juicios de sus accionistas. Ya esto le está pasando a Techín
en los Estados Unidos, y probablemente varios puedan tener incluso que desprenderse de sus empresas. Así que me parece que ahí hay una cuestión importante a ver, más allá de toda la hojarasca discursiva, hay una tendencia estructural en la ofensiva del capital financiero de abrirle la puerta de la obra pública y de los contratos del Estado a las empresas transnacionales. Y lo último, es un dato una sola interesante para cosa, tener en digo, cuenta. en la corrupción hay que distinguir 3 planos. Uno es el tema de la cartelización de la obra pública y los sobreprecios. Otro es el financiamiento ilegal y espurio de la política. Y otro es el tema del enriquecimiento ilícito. Estas 3 cuestiones hay que distinguirlas. No todo es lo mismo y cada cosa merece una discusión diferente. Delfina Rossi, buenas noches, Delfina. ¿Cómo Sí. crees que va a impactar o puede impactar todo este escándalo en la economía, en los empresarios? Esto que dice Claudio, ¿no? Sí, buenas noches. La verdad que yo coincido con lo que dice Claudio, como el análisis profundo de lo que sucede. Solemos ver cómo se cambian las figuritas, a ver quién es el malo de la película y después no necesariamente se transforma en algo mejor. Pero es verdad que ya vemos también los efectos hoy, más allá de esa... Digo, yo pensaba en esto que vos decías del capital financiero necesita destruir al empresariado nacional. Digo, bueno, pero también para llegar necesitan cierta estabilidad financiera, ¿no? Y encima están en esta carrera contra el tiempo de que cada día es una devaluación un poco más, que la fuga de capitales se les van. Entonces, también pienso en la estabilidad del proceso, porque si uno pensara que esto fuese tan ordenado, la verdad que necesitarían este veranito financiero que les dure un poco más. Entonces, pienso cómo están todas estas fuerzas en tensión y cómo mientras tanto vemos que el presidente Mauricio Macri nos sigue hablando de la situación económica como si fuese un fenómeno meteorológico, ¿no? Como si la economía no fuese política y no fuese consecuencia de las decisiones políticas de su gobierno. Vemos que nos dice que, bueno, lamentablemente hay una devaluación y sabemos que las devaluaciones son frutos de esta política acordada con el Fondo Monetario Internacional de continuar liquidando reservas para financiar la fuga. Fuga que en el mes de junio, se concentra en un casi 30% en compras mayores a 2.000 millones de dólares. O sea, los que fugan son esos empresarios, son las grandes riquezas del país. No es el pequeño rista que compró un poquito. Claro. Entonces, no estamos hablando de que la fuga de capitales es... El otro día me preguntaban en una radio y me decían, bueno, pero es una cuestión cultural la economía bimonetaria. Yo decía, miren, los argentinos y argentinas nos gusta comer asado, no nos gusta ahorrar en dólares. El tema es que justamente estas herramientas que bien se comentaban acá de supuesto ahorro en pesos, no son atractivas para nadie en el mercado. Los que no son en pesos. Te dicen Peor. en pesos, pero son en Pero son en dólares. Pero las Novak, las notas... Bueno, pero esas son para los bancos y eso solo Bien. figura en los balances. Está bien, pero tampoco está consiguiendo el central colocar deuda a largo y yo creo que es como bien vos decías, están trasladando una burbuja del Banco Central al Tesoro, pero burbuja al fin para continuar con el famoso carry trade o bicicleta financiera que se sostiene gracias a la fuga. Y la atención de esta semana me parece que tiene mucho que ver con que estuvo el equipo técnico del Fondo Monetario en esta ciudad y que están negociando cómo hacer nuevamente el segundo tramo de los 7.500 millones que quieren que desembolsen y por eso también la reforma y la eliminación del Fondo Sojero. Sí, sí, un es dato, un ¿no? gestito ahí. Sí. No, un dato, por estatuto, el Fondo Monetario Internacional tiene prohibido prestarle a los países en situación de fuga de capitales. Entonces, un dato, más allá de, obviamente, el otro elemento que es que La praxis. cualquier acuerdo Claro. debiera pasar para su aprobación por el Congreso Nacional. Estos dos elementos son elementos centrales para el desconocimiento de este acuerdo. Está bien. Un datito para aclarar antes de ir a Gustavo Vera y el doctor Daniel Germano, que también nos acompaña y sumamos al debate y otros temas de la actualidad, que esta semana empezó a correrse, que recién lo comentaba también como idea, que se está aparentemente comentando en algún sector del gobierno, que a principio de semana lo tiraba Carlos Pagni, de adelantar las elecciones. Claro, me están escribiendo acá, dice, es imposible, la Constitución Nacional, artículo 95, la elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores
a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Así que es imposible. O sea que ahí lo que están haciendo los cálculos es justamente de cuántas deudas necesitan colocar para refinanciar lo emitido y para mantener el no control del mercado de capitales, que es la banderita estrella de este gobierno, que es no poner control al mercado de capitales, y mientras tanto se le va a fuga. Claro, sí, Había ahí la- una idea de llamar una asamblea legislativa para poder adelantar las elecciones con una renuncia del presidente. Bueno, pero eso sería Bueno, una... esa era eso, la estrategia digo, para eso me adelantarla. parece que sería, no sé, hoy me parece que pasarle por la parece cabeza a bien. alguien de eso es bastante alocado, ¿no? Creo que... Gustavo Vera, buenas noches. Buenas noches. En el círculo más duro del gobierno, Marcos Peña, Durán Barba, Macri, hay una especulación de que si logran maniobrar hasta marzo, podrían llegar a beneficiarse, si no hay sequía, del conflicto de aranceles que tiene China con Estados Unidos, que de hecho ya está beneficiando a Brasil, y podría beneficiar a la Argentina en el caso que no hubiera sequía. Y ellos creen que podría haber ahí un viento de cola, que después de 7 meses de depresión económica va a haber cierto rebote y ahí podrían empalmar. Ese es el cálculo que ellos tienen, y mientras tanto tienen una novela enlatada, como la que estamos viendo, en la cual coincido con el análisis que hace Claudio, y en esta novela enlatada hay un trasfondo que es buscar la transnacionalización de la obra pública, y esto es un guiño justamente a China, ¿sí? Y en parte también a Trump, a quien están pidiendo caja chica de salvataje para poder llegar hasta marzo. Ahora, ¿no es ¿Sí? demasiado conspirativo eso? No, no es conspirativo. Yo en este mismo lugar dije en enero que Sí. se iba a derrumbar todo por el conflicto internacional que tenían con la suba de tasa de interés norteamericana, y lamentablemente no nos equivocamos. O sea, porque ¿sabes qué pasa? Lamentablemente nosotros cuando vamos a los coloquios al Vaticano, escuchamos a otros economistas, vemos la situación mundial, esa situación mundial estaba cantada. En noviembre cambiaron la regla de juego y el esquema económico de Macri se derrumbaba. Lo sabía todo el mundo, no lo querían decir porque acá muchos medios, salvo ustedes, están totalmente dominados por la pauta, y así como te digo esto, te digo, bueno, a ver, hay un 35% de aranceles que le puso China a Estados Unidos. Si ese conflicto no se resuelve, la especulación que tiene el gobierno es llegar a marzo y tratar de empalmar con algún viento de cola y aprovechar esta novela enlatada y extorsiva, ¿sí?, para transnacionalizar la obra pública y darle un guiño a los dos con los que está haciendo arbitraje. Pero Por un esa lado idea Trump, por varios otro lo han China. dicho esta semana acá y la semana pasada. Ahora digo, acá también es interesante saber qué hay detrás de todo esto, porque digamos, como decía Claudio, la patria contratista ya sabemos que ha existido Sí, siempre. sí, claro. Algún negocios ilegales ¿Puedo hacer un aporte? tiene que haber existido. Ahí ya voy, Daniel. Yo digo, acá, porque digo, acá también el gobierno en este momento se puede beneficiar, pero le va a tocar porque Calcaterra está. Veíamos cómo Marcelo Bonelli adelantaba que Nicky Caputo puede ser convocado. Obviamente. Digo, el entorno presidencial está Obviamente. ahí. Lo que no Entonces, están son los servicios de inteligencia, que son los que manejan los hilos detrás del escenario, y acá está la CIA claramente actuando. Esto no es una novela cualquiera, esta es una novela muy bien preparada, muy bien enlatada, es o mecanismo de Netflix versión argentina. que la excede está- a Macri. absolutamente excede a Macri. Y eso tiene que ver con la Esto dependencia. Tiene más que ver con actores ligados al capital financiero, que en Exacto. muchos casos exceden al propio Macri. Es más, por eso es que en la novela de la que habla Gustavo, Macri también está involucrado. Exactamente. No es que está Bueno, fuera. sí, no, No está solamente Tal cual. Cristina, Y está exa- Macri. claro. Calcaterra es Macri. Obvio. Y cuando dice... Recordemos que el grupo Calcaterra es un grupo conformado en el momento en que Macri accede a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y el grupo se divide, se le cede a Calcaterra un conjunto de empresas para que puedan continuar haciendo negocios con la obra pública de la ciudad. Así es. El mismo grupo Claro. SOGMA, Así nada es. más que dividido en dos. Así que el que está sentado, el que fue convocado y está arrepentido es Macri, no es El Calcaterra. punto es que tenés un escenario de 7 meses de quebranto, camino de Paul, camino al corralito, y bueno, ¿cómo lo sostienen? Van a tratar de bordabarrizar un poco el régimen, y por eso la intervención de las Fuerzas Armadas, el decreto que sacaron, están buscando provocar a campo popular para que salte alguno a destiempo y hacer alguna represión aleccionadora. O sea, por ahora no tienen más que circo. Están como el emperador cómodo de Roma, que lo único que hacía era juegos, digamos, para tapar la peste y el hambre. Pero no puede tapar la peste y el hambre. A la larga, la realidad es superior a la idea. Doctor Germano. Buenas Yo- noches. Buenas noches. Yo quiero hacer un aporte de algo que no escuché todavía que nadie dijera,
de por qué sale esta ley de arrepentido 2 meses después de la ley de blanqueo. La ley de arrepentido, que parece una cosa hecha para todos y para bien de la República, en realidad es el refrán al revés. En vez de hecha la ley, hecha la trampa, acá es al revés. Hecha la trampa, hecha la ley. Lo voy a explicar. La pretensión que tenían muchos legisladores es que la ley de blanqueo, de transparencia, incluyera un perdón global. No solamente tributario, sino que uno con solo blanquear espontáneamente pudiera zafar de una causa penal económica, por evasión o por lavado. No prosperó esa tesis, únicamente fue un perdón tributario, de modo tal que cualquier persona que blanqueara $1, 200.000 o 30 millones, podía un juez llamarlo y pedirle explicaciones sin que pudiera ampararse en ese blanqueo. ¿Hasta acá está claro? Muy bien. Entonces dijeron, ¿qué hacemos, muchachos? Porque nuestro plan es meter preso a Vudú, meter preso a David, un montón de gente que a lo mejor después cuentan cosas que no convienen. Entonces, ¿qué tal si hacemos una ley para los ricos? Bueno, los ricos nos podemos arrepentir. Claro. Y esa es la ley de arrepentir. La ley, por ejemplo, si vos hoy te robas una bicicleta en Bunge, no te podés arrepentir. A lo sumo te dirá el juez, te voy a dar un mes menos de prisión por confesar, pero el arrepentimiento es una ley para los ricos, hecha a medida de los ricos, y por el temor de que las prisiones, algunos funcionarios K, rebotara como terminó rebotando. Es decir, era el mal menor, había que elegir algo, porque se imaginaban de que alguno iba a terminar diciendo, bueno, señores, mire, si acá hubo para la campaña, hubo coimo, lo que sea, la plata no se inventó, la plata me la dio fulano, me la dio sultano. En este marco, la ley del arrepentido yo la defino sin ningún tipo de ambigüedades, como un indulto anticipado. Es una ley de amnistía dictada con antelación. En vez de amnistiar a los empresarios después que sean condenados, para que no tengan que pasar por la dolorosa Marcos Paz, por la dolorosa Seiza, por donde pasan los ladrones de bicicleta, claro, sean porque, indultados. a ver, esto yo me preguntaba y me pregunto Sí, estos días, ¿no? Digo, lo que se está haciendo con estos arrepentidos, que es insólito, porque están declarando, están reconociendo un acto ilegal y se van libres a sus casas. Sí, o exfuncionarios pero además, que también lo cometen. Pero digo, ¿no es un blanqueo de corruptos Pero, lo que está pero haciendo? sin duda, pero perdóname, que lo tengo que cerrar esto. Dame 2 minutitos, te pido. Un minuto. Se está atribuyendo las facultades de aplicar el arrepentido al juez y al fiscal. Y eso es una facultad del tribunal oral en la sentencia definitiva. Es decir, el diputado dice, yo declaro bajo estas condiciones, pero las condiciones solamente se certifican en el juicio oral y público. Es decir, que si correspondía prisión preventiva para un no arrepentido, también correspondía para un arrepentido. Aquí hay una malversación de la interpretación jurídica. Puede ser por ignorancia, no lo discuto, puede ser ignorancia, pero pareciera ser que para otros no hay ignorancia, pero a lo mejor hay una mala interpretación. Lo cierto es que esta ley se aplica por primera vez, porque es la primera vez que se temió que la ley atrapase a los más poderosos de la Argentina. Es decir, tuvo un efecto boomerang. Es decir, vamos a mostrar que somos los mejores mostrando que los K eran peores que nosotros. ¿Y qué pasa si los K nos denuncian a nosotros? Y si tienen pruebas contra Bueno, pero digo, algo, a ver, este ha tocado un tema, me parece, porque la ley de blanqueo, muchos empresarios que están en esto ahora nombrados deben haber estado en el blanqueo. Sí. Y te cuento algo, ¿no? Muchos empleados, Hay alguna característica Bueno, de los empleados millonarios. bancarios. El hermano, Sí, alguna el hermano del característica de los presidente. millonarios Pero digo, argentinos es que tenían 375.000 millones de dólares afuera, de los cuales, te digo, blanquearon una parte, 136.000 millones. Ni siquiera blanquearon todo. Y el blanqueo vino de la mano de transformarse en acreedores del Estado. Te interrumpo, Este es el que blanqueo. todos creían Pero digo, esto que no se blanqueando un puede- poquito eran medio chorros y medio decentes. De esa manera podían zafar. Pero ¿qué pasa? No hay ley de Pero no arrepentido digo, no para se- evasión no se tributaria, puede cambiar ni algo, para lavado de digo, dinero. no se puede cambiar porque digo, en esta Argentina que las normas judiciales se cambian de un día para el otro y ahora ir a investigar ese dinero que blanquearon, por ejemplo, el hermano del presidente, 634 millones, ¿de dónde vino? Si un juez O penal los económico lo empresarios- cita, tiene que explicar, y ahí no hay ley de arrepentido. Para eso no hay.
Es decir, que un juez, Bonadío o el fiscal No, penal Torres económico, penal económico, veníamos penal inmigrantes. económico. Pasa que hay cierto secreto, ¿no? También ¿Cómo? hay cierto secreto Sí. de la FIP y ahí es donde el gobierno debería actuar, la UIF en realidad debería acordar Pero acá se con puede la levantar el AFIP. secreto por las confesiones. Exacto, pero sin confesiones, en realidad la UIF debería Claro, poder pero- acceder a la información y ver si es ilícito los fondos blanqueados, sobre todo si son ilícitos. Tal cual, pero es un uso discrecional. Como bien dice el doctor Germano, ahora las características de la ley es tal cual lo dice. Ahora, primero está el hecho y después la ley. Y el hecho es que acá tuvimos 2 años y medio un régimen extorsivo, ¿sí? Con el aparato de la CIDE, purgando a la justicia, echando a aquellos jueces o fiscales que eran independientes, digamos, o presionándolo, inventándoles causas y llevándolos a consejo de la magistratura, extorsionando políticos, extorsionando sindicalistas. Este régimen extorsivo ahora se corona, sí, jurídicamente con esto de el imputado arrepentido, que es una truchada discrecional de alguna manera para legalizar esta extorsión. No aparece ningún servicio de inteligencia involucrado en esta causa, cuando estuvieron siempre en el medio de todos los negocios de la cartelización, en todos los gobiernos Sí, habido pero- por haber, y particularmente el señor Jaime Estiuso, ¿sí? Que se lo mencionó una sola vez. Bueno, pero ahí está. Cuando Ollarvide nombró... Viene de la ¿quién no- época quién de... se acuerda de lo de Viene de la Ollarvide época de la ahora? NUCE, Estiuso. Lo A de ver, Ollarvide. es un empleado de la CIA, declarado oficialmente, de la CIA del año 98. Pero por eso digo, lo que Ollarvide denunció, que lo habían apretado. ¿Y Ya, quién se acuerda de la rápidamente se denuncia de tapó, Ollarvide? claro, obviamente. Rápidamente se tapó porque son los muchachos que manejan el escenario para las agencias internacionales y para los grupos transnacionales que vienen por la obra pública. Ahora, ¿cómo se entiende que muchas de las empresas señaladas en estos supuestos hechos de corrupción, vamos a ver, estén participando de la obra pública ahora con Macri? 3 o 4 empresas de ellas, por No ejemplo. hay otra. No hay otra, claro. No hay más empresas. Hasta que no muchas lleguen veces las internacionales. No, pero ahí No, también... expresamente se estableció en el sistema de participación público-privada que si aparecía una causa posterior a la asignación de la obra, no se le podía modificar el negocio asignado. Rogio, por ejemplo. Expresamente se estableció Rogio, que esto. tiene la concesión del subte, que ahora a fin Exactamente. de mes... Como ¿qué la pasa? concesión es previa, está en Pero ahora condiciones- ahora va a Ahora, fin de mesa. si tiene Digo, que- a la idea de no- ahí empieza Claro. la posibilidad ¿Qué de va la a pasar apertura con del Rogio? mercado para otros. Es toda la idea, además, de no perjudicar la empresa por una persona, ¿no? Que ellos están Bueno, de hecho, tratando de Rogio ha instalar renunciado a la Ah, pero es conducción de la extraño porque es empresa. el dueño de la empresa. Claro, no es claro. un No, no, yo ejecutivo, coincido con Digo, ustedes. Acaba de Igual, renunciar. lo que... Acaba de renunciar a la Sí. conducción del grupo. Claro. Lo que Rogio, igual va Rogio. de la mano todo esto bueno, si todos son corruptos no se puede hacer obra pública, también de la idea de dejar de hacer obra pública y dejar de industrializar el país. Digamos, a este gobierno no le interesa avanzar en nada. Quizás de lo que obra haya pública. que no dejar pasar es que de la mano de los impactos en términos de devaluación, destrucción del poder adquisitivo, destrucción del financiamiento vía tasa de interés, más el acuerdo con el fondo. El Sí. acuerdo con el fondo tiene un objetivo que la última vez que se puso como objetivo en la Argentina fue en los finales de la convertibilidad, que es el del déficit cero. El déficit cero es una cuestión que se puede alcanzar si el país no tiene deuda y está en crecimiento. Si tiene deuda y está en recesión, el déficit cero es inalcanzable. Porque en realidad, a medida que yo reduzco el gasto, profundizo la recesión y me cae la recaudación y por lo tanto necesito mayor ajuste del gasto, y esto es una especie de perro que se muerde la cola, y como además vos no podés cancelar nada de deuda, sino que estás tomando deuda para pagar intereses, tu deuda crece en términos de renovación de capital, ha aumentado todos los años, así que no hay, digamos, la última vez que pasó esto, Argentina cayó durante 4 años en recesión, perdió 20 puntos el producto y la pobreza subió por arriba del 50% de la población. Es más, han puesto a la Argentina en una situación de ajuste y recesión números de julio, Permanente. Y con el objetivo de tener cierta mejora de los números en el Estado Nacional, pero trasladando todo el peso a las provincias y a los municipios. Sí, Bueno, Porque esto es lo lo que que hicieron vimos con en el las Fondo últimas Sojero medidas. es- Las últimas medidas le dan 62.000 millones de pesos a la nación de nuevos recursos y le sacan 15.000 millones de pesos Exacto. a los estados provinciales. Que tienen salud y educación. ¿Sabe Provincia de usted? Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son los 3 estados que más pierden. ¿Sabe cuántos días pasaron entre la ley que no permitió el indulto penal para el blanqueo y la ley que saca el blanqueo? Pasaron 40 días, apenas 40 leyes se dictaron, leyes muy menores, pero fue con gran velocidad. Pero faltaba algo,
faltaba el decreto que diera una vía para que los familiares del presidente de la Nación también pudieran blanquear. Todo eso se hizo en 3 meses, fue un plan. Claro. La idea era que la ley resolviera todo, pero como no se logró unanimidad en el Congreso, se fue otra ley bajo pretexto de buscar otros delitos, otras cosas, y se metió esta cuestión Sí. de... Bueno, lo la obra mismo que pública. la ley de Una- que quieren sacarle las propiedades a los... Pero Una eso está en la cuestión ley, tomando- que no hace falta que llegue la que sentencia buscan sacarle definitiva. las empresas a las personas denunciadas, ¿no? Sí, Gustavo. Una cuestión retomando lo que decía Claudio en relación a los problemas de financiamiento que tiene el gobierno. Como ustedes saben, en el memorándum del FMI se pagan cuotas y esas cuotas están subordinadas a cumplir determinadas metas. Entre esas metas está imponer una reforma laboral que rompa el modelo de convenio por rama, que rompa el sistema del movimiento obrero organizado. Y por eso ayer hubo un hecho muy importante que quiero aprovechar para contarlo, digamos que fue el Congreso, el primer Congreso Nacional de la Multisectorial 21F, que se refiere concretamente a aquella manifestación de 500.000 de trabajadores el 21 de febrero pasado, en la cual participaron 875 organizaciones, gremios y organizaciones sociales, que votaron un programa de 21 puntos, ¿sí?, justamente para empezar a enfrentar la perspectiva que está planteando el gobierno, que son 7 meses de aguda depresión, de aguda recesión, hiperinflación, con posibilidad de corralito y con, obviamente, va a tratar de desmantelar todo esto con circo de represión. Frente a esto, para cumplir con la meta del Fondo Monetario Internacional, el gobierno necesita quebrar al movimiento obrero organizado, y el hostigamiento a Hugo y Pablo Moyano se escribe dentro de las necesidades que tiene el gobierno, ¿sí?, hoy como empleado del Fondo Monetario Internacional. Por eso ayer creo que hubo un acto importante. Ayer se juntaron miles de personas, trabajadores de todas las provincias, de la CTA, de la Corriente Federal de Trabajadores, de sectores de los gremios confederados en la CGT, movimientos vecinales, agrupaciones políticas, etcétera, y elaboraron colectivamente a lo largo de 5 meses un programa que ayer votaron en un congreso y un plan de acción que incluye jornadas contra el G20, que viene también de alguna manera a hacer una especie de estatuto de coloniaje nacional e internacional, contra la reforma laboral, Claro. ¿sí?, y contra el presupuesto 2019, que es la receta del Fondo Monetario. ¿Me permiten un minuto? Porque esto está pasando en este momento en la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Impresionante movilización popular. 700 despidos. Sí, hay 42. despidos en fabricaciones militares de Río Tercero, y en este momento la ciudad de Río Tercero movilizada. Mire lo que es esto, es impresionante. Una ciudad movilizada, otra vez una ciudad movilizada, en este caso Río Tercero, porque están por cerrar la fábrica militar de Río Tercero. Ya cerraron la de Azul. ¿Se acuerda cómo se movilizó Azul? Hoy es Río Tercero. Esto está ocurriendo en estos momentos. No lo vas a ver seguramente en otro canal, pero es una ciudad movilizada contra los despidos, contra el ajuste y contra el cierre de las plantas de fabricaciones militares. Gustavo, Sí. estuve el día miércoles en Villa María, en donde hoy nos confirmaron que también hay 42 despidos de fabricaciones militares de la fábrica de Villa María, y nos contaban ahí los compañeros y compañeras que desde que inició el gobierno de Macri había 800 trabajadores solo en Villa María y que ahora están en 500, que poco a poco fueron reduciendo la plantilla con esta idea de conseguir la línea de Fanazul. La verdad que es súper angustiante por cómo repercute en todo el entramado de esas ciudades, fábricas importantes que además siguen la línea de lo del Fondo Monetario Internacional, que una de las condiciones que pone es no financiar empresas deficitarias. Exactamente. Entonces dejan que las empresas Exactamente. empiezan a ser deficitarias para luego empezar los procesos de privatización. Claudio, ¿qué decía? ¿Cuántos despidos? 700 en Río 700. Tercero. Tremendo. Y bueno, y- ¿Cómo impacta eso en una ciudad como Río Tercero, que bueno, viene la golpeada fábrica ya? de Río Tercero es el eje vital Claro. de la ciudad. Sí, sí. Pero digo, además de eso, me parece que hay que ubicar que en estas últimas medidas tomadas, la provincia, una de las provincias, la segunda provincia más afectada por la pérdida de recaudación es Córdoba.
Claro. Pierde 2.000 millones de pesos en el marco de la última... Y Ayer aparte nosotros tiene el dimos la 90% de noticia- la deuda dolarizada. 90% de la deuda de Córdoba dolarizada. Ayer Tremendo. vimos la noticia del cierre de una fábrica de zapatillas en Esteban Echeverría, una inversión de 150 millones de dólares. Adidas. Adidas. Hoy el presidente se manifestó muy entusiasmado por el desarrollo del esquí en el país. Prometieron 8 millones de dólares de inversión hasta 2030. Del esquí. Cuando hay fábricas... Sí, cerramos cuando la una producción planta de nacional está 150 cerrando. millones de dólares y abrimos un centro de esquí de 8 millones de No, dólares. es increíble. Que lo va a manejar Lewis, seguro. Doctor Germano, y desde el punto de vista jurídico, aparte usted fue juez, ¿cómo cree que termina la causa esta de los cuadernos? A mí me parece que tiene un gran parecido con la causa AMIA. Es decir, cuando la justicia acelera, choca, siempre, inevitablemente. La justicia no puede trabajar con celeridad porque es el último bastión del ciudadano, es el lugar de la reflexión. Más vale para que una persona esté detenida que pasen 100 días de más, 200, que quede hasta libre, aún siendo culpable. Pero un minuto no puede estar un inocente preso, porque esto avergüenza el sistema. A todos los jueces alguna vez nos ha pasado sufrir la penuria de haber tenido preso algún tiempo a un inocente. Y me acuerdo que me pasó con un violador, que 2 meses después cayó preso, el que era realmente el violador, idéntico, increíblemente parecido. Y la sensación que se tiene de haber privado de libertad a alguien inocente. Yo creo que acá se administran detenciones como aspirinas, Sí. como si fuesen mejoralitos. Claro, Entonces, esto es terrible, Y pero... administran sortijas. Claro, es como un regalito. Claro. Realmente es espantoso. Yo no voy a dar acá, no es el lugar para dar ninguna cátedra, pero todos sabemos que cuando empiezan las repúblicas, cuando empieza Occidente a trabajar, se empieza a averiguar quién es el autor de un delito comprobado. Primero se comprueba el delito, después se busca el autor. No se agarra a alguien, se lo tortura de es lo alguna que se está manera. haciendo. Es que justamente el régimen Es lo que se está extorsivo. haciendo, Lo que claro. hacían antes de facto, ahora le dan formato Entonces, jurídico. ¿qué pasa? Cuando haya recursos, ¿qué es un recurso? Es recorrer de vuelta lo que se hizo. Los recursos, por ejemplo, el Ministerio de Tengo que Trabajo, saber de- el Ministerio de Trabajo acaba de anular todas las intervenciones gremiales que hizo Sí. el Ministerio de Trabajo, la Sí, Corte, sí. por ilegalidad. Es decir, tarde o temprano creo que esto va a caer, pero no porque haya muchos inocentes erradamente imputados, sino porque está mal hecho el proceso. En una línea, la causa, ustedes son denunciantes de la causa de los aportantes, que se desapareció del mapa. Aportantes, no aportantes de Cambiemos. ¿Cómo está? La causa de los aportantes está bastante nutrida de testigos de identidad reservada. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires hay más de 300 empleados que quieren declarar, que se han ofrecido para declarar con identidad reservada. Ahí ustedes saben que hay 3 vías, digamos, de financiamiento ilegal, que tienen que ver con empresas que eran proveedoras del Estado, que tienen que ver con autopases, o sea, decretos de retribuciones, digamos, remunerativas que después volvían bajo la forma de campaña, y otras formas de lavado de dinero. En el caso de Provincia de Buenos Aires también hay 150 testigos que se han presentado, y en los próximos días va a haber una reunión con los dirigentes del Consejo del PJ Provincial, que han encontrado una cantidad importantísima también de personas que se les ha fraguado la identidad precisamente para la campaña. Es un tema que vamos a exponer junto con la compañía Tamara Rosenberg en un coloquio en el Vaticano a partir del día lunes, donde uno de los temas, el eje es corrupción, varios casos internacionales, y uno de los temas va a ser justamente los aportes de campaña del oficialismo. Gracias, Gracias, doctor. A usted. Gracias, Claudio. bravo. Delfina, muchas gracias. No, gracias a vos. Buen fin de semana, Gracias a vos. Fernando. Pausa y ya venimos para el cierre.